Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Latorre y este es el primer video tutorial para el blog de matemáticas Cuentas conmigo. Hoy nos asomaremos al mundo de la optimización. Optimizar consiste en encontrar la manera más eficiente de aprovechar los recursos, y las matemáticas constituyen una herramienta para conseguir esa eficiencia. Hoy nos centraremos en problemas que usan la derivada para encontrar ese punto óptimo, que matemáticamente suele coincidir con el máximo o el mínimo de una función. Próximamente en Cuentas conmigo podréis encontrar más vídeos como este, además de contenidos sobre didáctica e historia de las matemáticas. Visitad el blog y comentad. Esto ayudará a hacer cada vez mejores vídeos. Y ya, sin más, vamos a resolver el problema de optimización que nos hemos propuesto para hoy. Vamos a leer el enunciado lo primero. El valor de un rubí es proporcional al cuadrado de su peso. Divide un rubí de 2 gramos en dos partes de forma que la suma de los valores de los dos rubíes formados sea mínima. ¿Por dónde empezamos? Aunque la primera tentación sea huir a toda velocidad, es mejor respirar hondo y volver a leer el enunciado, esta vez tratando de visualizar la situación. Imaginarse el rubí y lo que vamos a hacer con él. Aunque no intervengan en el problema, podemos imaginarnos las herramientas con las que se puede hacer esta operación de partir el rubí. Esto nos dará sensación de control sobre la situación y puede que incluso nos permita darnos cuenta de que el rubí podría ser cualquier otra gema, incluso que podemos intercambiar el rubí por cualquier elemento cuyo valor dependa de su peso. Un melón, por ejemplo. Cuanto más familiar nos sea la situación que imaginemos, mejor encararemos el problema, porque siempre nos sentimos más seguros y más cómodos cuando nos movemos en ambientes conocidos. Una vez metidos en harina, ya estamos en condiciones de buscar en el enunciado más datos sobre las reglas del juego, la dinámica que gobierna toda esta operación de partir el rubí. En este caso, las claves son la proporcionalidad entre el valor del rubí y su peso, pero no su peso tal cual. El enunciado nos dice que el valor del rubí es proporcional a su peso al cuadrado. ¿Entendemos bien lo que significa ser proporcional? ¿Y elevar a una magnitud al cuadrado? ¿Sabemos en qué consiste? ¿Sabemos cómo escribir mediante ecuaciones estos dos conceptos? Si hemos contestado afirmativamente a las respuestas anteriores, podemos iniciar el siguiente paso en la resolución del problema, que hemos bautizado como modelizar. Es el proceso que se sigue para escribir en forma matemática las condiciones que gobiernan nuestro sistema. No es un proceso fijado y suele requerir que pongamos en marcha la parte intuitiva e imaginativa de nuestra mente. En general, la primera parte de este proceso consiste en identificar las magnitudes que forman parte de nuestro problema. Una vez identificadas, hay que ponerles nombre, es decir, etiquetarlas, denotarlas de alguna manera. Suele ser útil, en este punto del proceso, poner de relieve en qué unidades vienen expresadas estas magnitudes, para poder vigilar que escribimos ecuaciones coherentes, que no acabamos sumando conejos y marmotas. En nuestro caso particular, como lo que vamos a hacer es partir un rubí en dos fragmentos, que no tienen por qué ser iguales, las primeras magnitudes que hemos de considerar son el peso de los dos fragmentos, P1 y P2. La otra magnitud que forma parte de nuestro sistema es el valor del rubí, o mejor, de los rubíes que tenemos entre manos. El peso de las porciones lo expresaremos en gramos y el valor de los rubíes se mide en euros o en la divisa que nosotros escojamos. Una vez etiquetadas las magnitudes, un segundo paso es incorporar a nuestro planteamiento los datos del problema. En este punto se trata de contestar a la pregunta: ¿qué valores de P1, P2 describen esta situación particular? En general, incorporamos los datos del enunciado y traducimos las relaciones entre las variables a expresiones algebraicas. En nuestro caso, concluimos que P1 y P2 suman 2, ya que el rubí original pesa 2 gramos. El siguiente paso en la modelización es fijarse en qué magnitud de las que intervienen en el problema es en la que se fija nuestro interés. En nuestro caso, estamos interesados en buscar los rubíes de valor mínimo, con lo que la variable que tenemos que estudiar es el valor de los rubíes. ¿De qué depende el valor de los rubíes? El enunciado nos lo dice. El valor de los rubíes depende del cuadrado del peso de los fragmentos. Por tanto, podemos decir que v será una función de P1 y P2. Vamos a detenernos en la expresión de la función v. Esta letra K, que aparece aquí a traición, podríamos decir que es
¿cuánto vale 1 gramo al cuadrado de rubí? Si estuviéramos calculando el valor de un melón, esa K sería el precio que aparece en los carteles del súper, el precio por kilo del melón. K es una constante de proporcionalidad, la que existe entre el valor en euros y el cuadrado del peso de los rubíes. Por tanto, se deduce que K es un número positivo. ¿Por qué? Porque si fuera negativo, lo que estaríamos diciendo es que el valor en euros de un rubí sería negativo. Si estuviéramos hablando de melones, lo que estaríamos diciendo es que cuando pasáramos por caja el melón después de pesarlo, la cajera nos tendría que devolver dinero a nosotros. Por tanto, la K tiene que ser un número positivo. Por suerte para nosotros, además, la relación entre P1 y P2 nos permite escribir V como función de una variable, lo que nos va a facilitar la vida para encontrar el óptimo. Si incorporamos esa relación a la expresión de V, nos aparece la función que tenemos que minimizar. Hemos escrito la función V, el valor de los dos rubíes, de los dos fragmentos de rubí, como una función de P1. Enhorabuena, ¿por qué? Porque hemos sido capaces de traducir al lenguaje matemático una situación más o menos realista. No todos tenemos rubíes en casa, y si los tuviéramos es poco probable que nos planteáramos partirlos para minimizar su valor. En cualquier caso, hemos pasado la etapa de modelización, la que suele ser más dura. Ahora nos queda averiguar qué valores de P2 hacen que el valor de V sea mínimo. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? En este caso, la función V es un polinomio. Por tanto, es derivable y sabemos entonces que si calculamos la derivada, los valores de P1 que hacen que V sea mínima son aquellos para los que la derivada se anula. Hay que derivar e igualar a 0. Entonces, V' tiene esa expresión que vemos ahí, la igualamos a 0 y encontramos que P2 es igual a 1 y que por tanto P1, dada la relación que hay entre P1 y P2, P1 es igual a 1. Para terminar con las operaciones, solo queda probar que en P2 se alcanza un mínimo. Para ello calculamos la segunda derivada y vemos que es constante, siempre positiva, ya que K siempre es un valor positivo según hemos visto antes. Por tanto, en P2 igual a 1 tenemos un mínimo. Ha sido un camino difícil, pero por fin hemos conseguido calcular la manera de partir el rubí para depreciar lo máximo posible. Ahora nos podemos imaginar las razones que nos podrían llevar a partir el rubí en dos trozos de valor mínimo. Podemos acabar pensando entonces en truculentas disputas familiares sobre herencias, pagos a usureros o mafiosos de los bajos fondos o complicadas batallas con el fisco. Y aunque dejar volar la imaginación es bueno, en la situación en la que estamos, lo mejor es no perder demasiado la concentración. No hay que olvidarse de que hemos terminado de hacer cuentas, pero aún no hemos resuelto el problema. No hemos contestado a la pregunta que nos hacen. Este último paso es muy importante en cualquier problema. Ningún problema está acabado si no hemos respondido a la pregunta, aunque hayamos escrito el valor de la solución. Muchas gracias por vuestra atención. Contáis conmigo para nuevos videotutoriales. Y si tenéis interés en un tema concreto, dejad un comentario con vuestra propuesta. Y si os ha gustado la clase, compartidlos y haced que corra la voz.